Hola, buenas tardes. Mi nombre es Uriel Alejandro Caballero Flores y el día de hoy vamos a trabajar con la materia de economía. Precisamente en esta sesión vamos a trabajar con el tema de los fundamentos de economía, de su definición y su objeto de estudio. Vamos a conocer entonces qué es esta ciencia, a qué se dedica y sobre todo cuál es aquella situación que trata de investigar cotidianamente. Vamos a comenzar para analizar todo este tema. Perfecto, vamos a comenzar con los principios de economía, que es la primera sesión de esta área de estudio. Comenzaremos con la definición. Aquí nos señala que la definición de economía es una disciplina que estudia cómo las sociedades administran recursos, ¿no? Aquí es algo importante. Para la economía los recursos son limitados, existe escasez. Vamos a conocer ahorita en un momento ese punto o ese concepto de escasez porque es la base de la economía. Entonces, al tener recursos limitados, siempre se tiene que pensar qué vamos a producir, a distribuir, a consumir, qué bienes y servicios se van a utilizar para estos factores. Dice aquí también la definición que analiza cómo se toman las decisiones en diferentes contextos. Entonces, punto número uno de la definición de economía es que estudia cómo las sociedades administran los recursos cuando existe escasez. ¿Qué es escasez? Básicamente es cuando no puedes tener todo y tienes que tomar decisiones. Por lo tanto, la segunda parte de la definición de economía dice que se analizan las decisiones que toman con respecto a esta escasez, ¿sí? ¿Qué decisiones toman las empresas, los hogares, los gobiernos para poder tener los productos o los servicios que se desean, tomando en cuenta lo que tenemos disponible para esa fabricación? Entonces, la economía estudia cómo se administran los recursos en la sociedad cuando existe escasez y qué decisiones se toman dentro de este proceso. Poco a poco vamos a ir avanzando más y nos va a quedar claro en los otros temas qué es escasez, cuáles son los factores que intervienen y demás. Entonces, ahorita la definición la vamos a dejar aquí. Como una ciencia, la economía es una ciencia que estudia cómo se distribuyen los factores de producción y las decisiones que se toman sobre esto. Bien, ahora nosotros vamos a trabajar con algo que es el objeto de estudio de la economía. Aquí también, pues vamos a tomar una parte de la definición de economía y nos va a quedar un poco más claro. El objeto de estudio es básicamente qué cosa o qué situación es la que estudia la economía y por qué se considera una ciencia. Dice aquí que el objeto de estudio de la economía abarca cómo se utilizan los recursos, ya lo habíamos dicho, y cómo se distribuyen dentro de la sociedad. Aquí, a diferencia de la definición, el objeto, o básicamente qué estudia la economía, es los bienes, los servicios, ajá, cómo se utilizan los recursos, pero sobre todo, cómo se distribuyen. La economía de aquí es donde hablamos de temas como clases sociales, como el salario mínimo, el índice de precios al consumidor que define la canasta básica. Entonces, la economía lo que estudia es si bien el dinero, los bienes, los servicios, los productos, todo aquello que se extrae, los metales preciosos, etcétera, todo lo que se fabrica, se estudia también cómo se distribuye. Y vamos a ver en estas sesiones cómo hay diferentes teorías de cómo debería de distribuirse esa riqueza que generan países, que generan ciudades, que generan familias, etcétera. Entonces, la economía estudia eso, cómo se genera riqueza y cómo la distribuimos. Ese es el objeto de estudio de la economía. Bien, vamos a ver un poquito más de información aquí. Dame un segundito. Sí, ahí está. Se ve bastante texto, no lo voy a leer todo, nada más vamos a ir analizando las preguntas. Dice, a través del objeto de estudio, la economía busca responder ciertas preguntas. Entonces, la ciencia de la economía
nos ayuda a responder estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué se produce y cómo se produce? Entonces, la economía estudia qué vamos a producir y cómo lo vamos a producir. Si estas dos cosas tienen una unión, podemos pensar en producir cosas nuevas. Si, por ejemplo, sabemos qué producir, pero no tenemos la manera de producirlo, entonces no se puede fabricar ese elemento, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de los automóviles de energías eh, eléctricos, perdón. Estos automóviles, a empresas deciden si los producen y cómo los producen. Si producen, por ejemplo, algunos automóviles que se recargan, algunos otros automóviles que son híbridos, que tienen combustible, pero también al momento de estar frenando generan electricidad y se recargan para ciertas cosas. Entonces, es qué producimos y cómo lo vamos a producir. Eso es lo primero que investiga la economía. Segunda pregunta que trata de responder la economía es cómo se distribuyen los recursos. Ya lo habíamos señalado hace unos minutos. Aquí básicamente en cómo se distribuyen los recursos se señala que los recursos son escasos. Aquí voy a hacer en esta pregunta la definición de escasez. ¿Qué es que los recursos son escasos? En economía, la teoría de escasez dice que todas las personas tienen que elegir qué hacer, porque incluso el tiempo es un recurso. Entonces, por mucho dinero que tengas, no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Tú tendrías que elegir si primero vas a un lugar o después vas a otro. Y esas decisiones básicamente son las que vamos a analizar también, o las analiza la economía más adelante, ahorita en las otras preguntas. Pero tomando en cuenta la de cómo se distribuyen los recursos, el primer punto que se toma es que son escasos, que no puedes tener todo. Ahora, si no puedes tener todo, ¿cómo lo distribuyes? ¿Cómo los asignas? Las empresas generan su propio recurso, tú les cobras como gobierno una parte de impuestos, ¿cómo distribuyes esa riqueza que tú estás obteniendo de retirarle una parte proporcional a las familias, a las empresas, etcétera? Entonces, pues básicamente tiene que ver con eso. Ahora, ya que sabemos cómo se distribuyen los recursos, también la economía estudia cómo se determinan los precios. Importante, lo vamos a ver más adelante, pero la economía define cómo le vas a dar un valor a un producto, qué realmente es caro o barato para ti, ¿no? Si, por ejemplo, ¿por qué un diamante es caro? ¿Por qué debería ser caro un diamante? ¿Y por qué en el caso de un juguete de plástico es económico o es barato comparado con un diamante? Ah, pues porque los materiales, etcétera. Ok, entonces la economía estudia por qué unos productos son más caros que otros y qué determina el precio o el valor de ese producto, ¿no? En teoría, los diamantes, lo vamos a ver más adelante, pero los diamantes son más caros. ¿Por qué? Porque son más difíciles de extraer. Hay menos cantidad de diamantes que cantidad de plástico en el mundo. Entonces, una de las cosas por las cuales se asignan el precio es por la cantidad de piezas que existen en el mundo, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Ahora, la otra pregunta es cómo se toman las decisiones económicas. Las decisiones económicas, entonces, vamos a poner aquí algunos ejemplos. Las decisiones económicas son los consumidores, cómo toman la decisión de qué comprar o qué no comprar. Si los productos son similares, ahí vamos a ver, por ejemplo, la cuestión de las marcas, etcétera. Las empresas y los gobiernos, ¿dónde compran? ¿Por qué compran? ¿Por qué toman esas decisiones o por qué no compran? ¿No? Eso trata de estudiar la economía, porque el recurso, el dinero, pues es escaso, entonces siempre tiene que haber una decisión. Si maximizan la utilidad, por ejemplo, alguien dice yo invierto porque quiero generar más dinero y pues no importa, yo coloco mi dinero. Alguien dice no, yo genero objetivos para tratar de ahorrarlos en este momento porque ahorita no los necesito. O a lo mejor alguien dice no, yo me voy a ir de vacaciones, esa es una decisión económica. O por qué, por ejemplo, las familias prefieren comprar refresco y prefieren comprar alcohol, cerveza, que a veces cuestiones de más importancia como cuestión de salud, ir a un dentista, por ejemplo, a un psicólogo.
Son decisiones económicas también, porque interviene recurso monetario. Y la economía estudia entonces cómo tomamos esas decisiones. Por último, ¿cuáles son las consecuencias económicas de las decisiones? Ok, si yo tomo una decisión, ¿cuál es la consecuencia? Esto es una de las partes más importantes de la economía. Si el gobierno de México decide cancelar un tratado comercial con, supongamos, Israel, entonces, ¿qué implicaciones va a tener eso? ¿Va a tener una ventaja? ¿Va a haber un beneficio? ¿Nos va a generar un conflicto? ¿Va a depreciarse la moneda? ¿Qué reacciones va a haber a la acción que económicamente yo estoy generando? Si genero nuevos tratados comerciales, pues en teoría puedo exportar más, puedo generar importaciones al país, traer productos de otros lados más económicos sin tanto impuesto, se abre la apertura de que más personas puedan trabajar en ese tipo de áreas de exportación. Entonces, todas esas decisiones que tú tomas, también se hace un análisis para saber si realmente nos van a generar beneficios positivos o nos van a generar algunas cuestiones negativas dentro del sistema que tú tomes. Si somos gobierno, pues dentro del gobierno, ¿qué afectaciones va a haber a la sociedad? Si somos familia y yo decido irme de viaje en lugar de titularme, por ejemplo, pues entonces también ahí me va a generar una cuestión positiva o negativa, dependiendo cuál sea la decisión que yo tome. ¿Sí? Entonces, básicamente trabajamos así la economía. Nuevamente, las preguntas ya para ir cerrando, que trata de responder el objeto de estudio de la economía son: ¿qué se produce y cómo lo producimos? ¿Cómo se distribuyen los recursos? ¿Mm? ¿A quién se los damos? Tres, ¿cómo se determinan los precios? Cuatro, ¿cómo se toman las decisiones económicas? Y cinco, ¿qué consecuencias va a haber de esas decisiones que yo como sociedad o que yo como familia tome? Decisiones económicas, estamos hablando de decisiones económicas. Bien, vamos a cerrar aquí. Un segundito. Listo. Entonces, el día de hoy trabajamos con la definición de economía y el objeto de estudio de la economía. Más adelante, pues vamos a ver la clasificación, vamos a ver las teorías económicas y demás. Ahorita lo importante y lo que nos tenemos que llevar claro es definición de economía. Economía investiga cómo se genera la riqueza en el mundo, cómo se distribuyen los recursos en un concepto de escasez donde no todo, no puedes tener todos los recursos posibles, ya que son escasos, tienes que tomar decisiones y estudia entonces, su objeto es qué producimos, cuánto producimos, cómo tomamos decisiones, qué efectos tienen las decisiones. ¿Sale? Entonces, de esa manera cerramos la sesión del día de hoy y en la siguiente sesión continuamos con temática nuevamente de economía.